Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que estén muy bien. Bueno, como habíamos acordado, un videito semanal por esta semana y la siguiente para reponer las clases estas que que no pudimos orientar, ya sea porque fueron interrumpidas a la mitad o porque pues de entrada no se realizaron, pues bueno, ya saben cómo es. Entonces, el video de esta semana, pues como les mencioné en la última clase, va a ser algo un poco breve. Consiste en básicamente otra herramienta que van a poseer para hacer el cálculo de límites, ¿vale? No es una herramienta que deben utilizar 100% de las veces. Es más que todo como para casos especiales como el que voy a mostrar aquí, ¿vale? Principalmente el teorema, perdón, el teorema o herramienta que vamos a mirar es el teorema de restricción, o que en algunos otros libros se puede encontrar como el teorema del emparedado o teorema del sándwich. Perdón. Bien, entonces, básicamente, ¿cómo funciona este teorema? ¿En qué contexto se va a utilizar? Pues mire, miremos los ingredientes que se necesitan para este teorema. ¿Listo? Entonces, para empezar, necesitamos tres funciones: f, g y h. ¿Vale? Las tres funciones no son unas funciones así que tú puedas decir, ah, no, son cualquier función y ya está. No, ¿vale? Son funciones que deben satisfacer unas cuantas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad que debe satisfacer, miren, hay una función f de x y esa función debe estar en medio de otras dos. Miren, dice que f de x es mayor o igual que g de x, ¿cierto? Pero a su vez debe ser menor o igual que la función h de x, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Miren que es como si la función f de x estuviera restringida o ensanduchada, de ahí los nombres, en medio de las otras dos funciones g y x, ¿vale? Este teorema se puede aplicar en el caso de que sepamos que una función, que en este caso sería la función f de x, la podemos encerrar en medio de otras dos, a saber, las funciones g y h, ¿vale? Pero esas funciones g y h con las que encerramos a la función f deben tener otra propiedad especial. Miren, se debe cumplir también que los límites de las dos funciones, tanto de la función h como de la función g, fíjense que los dos límites, cuando x tiende al mismo número a en ambos casos, el resultado es el mismo. El límite de g debe ser L y el límite de h debe ser L también, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando se cumplen estas condiciones? Miren, es como si ustedes tuvieran esta desigualdad de aquí. Permítanme, la encierro. Es como si ustedes tuvieran esta que estoy encerrando ahorita, ¿vale? Y aplicaran el límite de manera ordenada, ¿vale? Entonces, es como si tuvieras que entonces aquí sería el límite cuando x tiende a de g de x. A ver, creo que aquí no va a haber espacio. Mejor lo escribo en la otra aplicación. Miren, entonces, es como si ustedes tuvieran esta desigualdad, ¿cierto? Sabemos que f de x está entre h de x y g de x, ¿vale? Luego, es como si aplicáramos el límite de manera ordenada en la desigualdad. Límite cuando x tiende a y la desigualdad se conserva. G de x menor o igual que el límite cuando x tiende a de f de x, y esto menor o igual que esta última.
¿vale? Es como si en la desigualdad anterior hubieras aplicado el límite, ¿vale? Y en el problema estamos diciendo que, bueno, esta función, este límite, no lo conocemos. ¿Vale? Este límite no lo conocemos. Pero los otros dos sí. Fíjense que en las hipótesis del teorema estamos diciendo que tanto el límite de g de x es L, así como el límite de h, ¿cierto? Entonces es como si aquí este límite nos da L y este otro también, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Miren, esto nos está diciendo el límite de la función del medio, f de x, está entre dos valores. Ese límite está entre L y L. Entonces como que no hay muchas opciones realmente para escoger, ¿vale? Y por lo tanto el teorema concluye lo que tenemos aquí, miren. Que el límite de f de x es también ese número L, ¿vale? Entonces básicamente este teorema, ¿qué es lo que permite? Permite calcular de alguna manera el límite de una función, la cual tú eres capaz de encasillar en medio de otras dos, ¿vale? Y fíjate además que esas otras dos funciones con las que estás encasillando a la función f deben satisfacer tener el mismo límite, ¿vale? Si esta condición no se cumple, tú no puedes concluir esto que te está diciendo el teorema de restricción, ¿vale? Básicamente el teorema es eso: tomar una función, encasillarla entre otras dos que tengan el mismo límite. ¿En qué contexto se puede aplicar esto? ¿Vale? Pues para eso vamos a ver este ejemplo 1 que está aquí, ¿vale? Si entendemos la resolución de este primer ejemplo, el ejemplo 2 lo pueden resolver ustedes perfectamente por su cuenta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por seno de 1 sobre x. Este es un límite particular que no se puede resolver de ninguna otra manera que no sea por el límite de restricción. Y ya les voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí ejemplo, calcular límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por seno de 1 sobre x. ¿Ok? Vale. ¿Qué es lo que habíamos visto nosotros en el curso? Pues hasta el momento nos hemos defendido con cosas tipo eh, factorización, las propiedades estas de que el límite de una suma se reparte en la resta, en la multiplicación y en la división, ¿cierto? Y demás cositas que hemos visto hasta el momento. Aquí nosotros tenemos lo que viene siendo el límite de una multiplicación, ¿vale? ¿Qué estaríamos tentados a hacer nosotros? Lo que estaríamos tentados, y que es un error, esto por si de pronto estás escribiendo a la par que estás viendo el video, esto no lo escribas. ¿Qué estaríamos nosotros tentados a hacer? Pues nosotros tendríamos el límite x seno de 1 sobre x. Y como tenemos una multiplicación, estaríamos tentados a repartir el límite en esta multiplicación, porque es lo que nos decían las propiedades que les mandé en un PDF que debían revisar, ¿cierto? Entonces es como que nos daría aquí el límite cuando x tiende a 0 de x por el límite de la segunda función, seno
de 1 sobre x. ¿Listo? Entonces es como si hubiéramos repartido el límite a cada uno. ¿Eso se puede hacer? No siempre, ¿vale? En el PDF, que de hecho son las mismas notas que tengo aquí escritas a mano, entonces la puedo buscar aquí. Miren, en el PDF aparecía esta propiedad, la propiedad 4, ¿cierto? Ahí. Donde tenemos el límite de una multiplicación f de x por g de x, donde el límite de f de x, vamos a subrayarlo con colorcitos, el límite de f de x es L. Y el límite de g de x es m, ¿cierto? Entonces es como si hubiéramos repartido el límite en la multiplicación. ¿Listo? Eso se puede hacer solamente cuando sabemos, fíjense, cuando tenemos estas igualdades aquí, esto está diciendo que los límites de las dos funciones f y g, los dos, no es que uno sí y el otro no, pero los dos deben existir, ¿vale? No pueden aplicar esta propiedad de repartir el límite en una multiplicación si el límite, por ejemplo, de la función f de x existe y el límite de la función g de x no existe, ¿vale? No pueden repartir el límite en una multiplicación o en cualquiera de las otras propiedades si una de las dos funciones no tiene límite. Y eso es justamente lo que ocurre en esta situación de acá, miren. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x. Este límite, pues, este por lo menos sabemos que da 0, ¿vale? Porque pues es un polinomio y ya hemos visto que los límites cuando son con polinomios solamente reemplazamos la x por el valor al que tiende, que en este caso es 0. Pero, usamos otro colorcito. El segundo límite, el de seno de 1 sobre x, es el que nos va a causar problemas. Porque les adelanto, este límite no existe. ¿Ven, Kira? No gruña, mamita, que ahorita no. Qué pena. Y, ¿qué te digo? El límite de aquí, seno de 1 sobre x, este límite no existe, ¿vale? Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no existe? Esto es muy simple realmente. Miren que dentro de la función seno tenemos 1 sobre x, ¿cierto? Y sabemos que x está tendiendo a 0 por la derecha, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es que tenemos dentro de la función seno 1 sobre x. Vamos a colocar esto aquí. Límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de seno de 1 sobre x. Este no existe. ¿Por qué? Pues miren, para entender por qué seno de 1 sobre x no existe, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer un cambio de variable para entender aquí qué es lo que pasa. Entonces, este término 1 sobre x, así está un poco, pues, tal vez confuso, ¿vale? Podemos definir este cambio de variable, miren. Cambio de variable y hacemos, llamémoslo y igual 1 sobre x, ¿vale? ¿Qué es 1 sobre x? Lo que está dentro de la función seno.
¿cierto? Eso es lo único que he hecho. 1 sobre x le estoy dando un nuevo nombre. Y observen lo siguiente. Si hacemos el cambio de variable, veamos esto en qué se convierte. Tenemos el límite, la función seno. Dentro de seno está 1 sobre x. Y 1 sobre x es lo que estamos llamando y. ¿Vale? Entonces aquí nos queda seno de y. ¿Listo? Y recuerden que al hacer un cambio de variable debemos también hacer cambio en la parte de abajito. Entonces nos queda y tendiendo ¿a dónde? X tiende a 0 por la derecha. Y nosotros ya hemos visto en clase que si tenemos la función 1 sobre x y x tiende a 0 por la derecha, eso nos va a tender a más infinito. ¿Sí? Fue uno de los ejemplos que hice en clase cuando vimos los límites infinitos. ¿Cierto? Entonces, fíjense que este límite se nos volvió seno de y cuando y tiende a más infinito. De esta manera es más fácil ver que el límite no existe. ¿Por qué? Vamos a ver exactamente qué pasa con la función seno cuando y tiende a más infinito, ¿vale? Para eso tenemos aquí, fíjense, esta es la gráfica de la función seno. Lo que caracteriza a la función seno, recuerden, es que ella tiene una gráfica que va así oscilando. Ella sube, baja y vuelve a subir, siempre repitiéndose el mismo patrón. ¿Vale? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué pasa cuando la variable tiende a más infinito? Es decir, tenemos que irnos bastante hacia la derecha de la gráfica y ver si en algún momento los valores se quieren aproximar pues a algún punto particular, ¿cierto? Porque recuerden que eso es el límite, aproximarse a un valor concreto. Pero ¿qué es lo que vemos que pasa? Miren, la gráfica de la función seno, como les digo, baja, sube, y entonces ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que me puedo ir extremadamente a la derecha, miren, ya voy por aquí en valores de 40, 44 y nada que se va estabilizando porque la gráfica sube, vuelve a bajar y así puedo seguir y seguir y seguir. Miren, ya llegué al valor de 100 y esto sigue igual. Es más, le voy a quitar zoom. Y miren, voy ya por acá en el 220 y la gráfica nada que se estabiliza. Y creo que ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que pasa, ¿cierto? Como la gráfica siempre está subiendo, bajando, subiendo y bajando, pues los valores de la función seno no se estabilizan en ningún punto al tender a infinito, sino que siempre están bajando entre menos 1 y 1. ¿Sí? Y como los valores no se estabilizan, sino que siempre están oscilando, pues ese límite no existe, ¿vale? Esa es la razón por la cual este límite no existe. Este límite no existe. Pues los valores de seno de y están oscilando entre menos 1 y 1, ¿vale? Entre menos 1 y 1 porque son los valores más pequeño y más grande que puede tomar la función. Miren, me devuelvo acá. Y ahí se ve, miren. Menos 1 es el valor más pequeño que toma siempre la función y 1 es el valor más grande. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual el límite de seno de 1 sobre x no existe.
¿De acuerdo hasta ahí? Y entonces, ¿eso qué implicó? Que, bueno, no podemos resolver simplemente esto diciendo que, es el límite de x por el límite de la otra función, porque un límite sí existe y el otro no. Y entonces aquí es donde podríamos también pensar, uy, pero entonces si el límite de seno de 1 sobre x no existe, entonces el de la multiplicación pues no puede existir porque ya hay una parte del límite que no existe. Y eso también sería muy apresurado, no es cierto, porque de hecho el límite de esta función sí existe, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo se calcula si ya estamos viendo que lo convencional que solemos hacer no sirve? Entonces ahí es donde viene la herramienta del teorema de restricción. ¿Vale? Esto, como les dije, era como un borradorcito para que entiendan por qué no podemos calcular este límite de la manera convencional. Recuerden igual que si les quedan preguntas pueden hacérmelo saber por el grupo de WhatsApp o luego en las asesorías o al final de las clases. Bueno, entonces volvemos al problema. Ya les estoy haciendo el adelanto de que ese límite sí existe, sí se puede calcular. Pero ya estamos viendo que con lo tradicional que habíamos visto hasta el momento no se puede. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a aprovecharnos de las propiedades que tiene la función seno para construir lo que nos pide el teorema de restricción. Es decir, vamos a construir dos funciones que en el teorema son las funciones g y h que encierren a la función que yo le quiero calcular el límite. Miren, x por seno de 1 sobre x. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Cómo lo hacemos? Como les digo, por propiedades de las funciones trigonométricas. En primer lugar, tenemos lo siguiente. Por propiedades de la función seno, nosotros sabemos que seno de cualquier número real, vamos a llamarlo teta, siempre está entre dos valores muy particulares, que son menos 1 y 1, ¿vale? ¿Qué fue lo que observamos hace un ratito? ¿Se acuerdan? Que justamente fue la razón por la que este límite que está aquí en pantalla arriba no existió. Y esto es válido para todo número real teta, ¿vale? Por si de pronto no vieron ese símbolo en su primer curso de matemáticas, que la verdad no creo, pero por si acaso, esta A al revés, recuerden que se lee para todo. Entonces, para todo teta en los números reales, seno de teta está entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, eso es válido para todo número real teta. Y como es válido para todo número real, entonces en particular para el siguiente. En particular, pues vamos a tomar en calidad de teta al número 1 sobre x. Uno sobre x es un número real, ¿cierto? Entonces, si la propiedad de arriba es válida para todo número real, en particular se tiene que cumplir también para 1 sobre x. ¿De acuerdo? ¿Por qué escogí el 1 sobre x? Porque es el que aparece en la función a la que le quiero calcular el límite, ¿cierto?
Y ahora, ¿qué es lo siguiente? Miren, la idea es que estamos construyendo una desigualdad, ¿cierto? Y yo quiero que aquí en el medio, aquí donde estoy subrayando en rojo en este momento, aquí en el medio necesito que aparezca la función a la que le estoy calculando el límite, ¿vale? Y esa función no es solamente seno de 1 sobre x. A esa función le falta la x que tiene multiplicando al principio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para completar la desigualdad, pues multiplicamos por x. Entonces, multiplicando por x, vamos a tener x por menos 1, x por seno de 1 sobre x, y por acá 1 por x, ¿vale? Lo único que he hecho es multiplicar de manera ordenada en la desigualdad. ¿Listo? Y ahora recuerden, cuando ustedes multiplican por un número en una desigualdad, esa desigualdad se preserva si el número es positivo o se invierte si el número es negativo. Estoy multiplicando por x. ¿Cómo sé si la desigualdad se preserva o se invierte? Recuerde que en el límite x tiende a 0 por la derecha. X está a la derecha del 0. Eso significa que x es positivo. Y como x es positivo, entonces la desigualdad no cambia, sino que mantiene el sentido, ¿vale? Si x hubiera tendido a 0 por la izquierda, habría sido negativo y la desigualdad pues se invertiría el sentido, ¿de acuerdo? Entonces miren lo que hemos logrado. X por menos 1 nos da menos x. X seno de 1 sobre x. Y por acá 1 por x, x. ¿Cierto? Entonces miren que tenemos ya la primera parte del teorema. Tenemos tres funciones. F, G y H, ¿cierto? Donde esas tres funciones cumplen una desigualdad, estando en el medio la función a la que yo le quiero calcular el límite, ¿de acuerdo? Fíjense que esa es la primera condición del teorema. Tres funciones ensanduchando a una en el medio. ¿Qué nos hace falta mirar? Que las funciones de los extremos, es decir, las funciones g y h, a esas funciones les debemos calcular el límite, ¿cierto? Lo que está aquí abajo en pantalla. Les debemos calcular el límite y ver si los dos límites dan el mismo resultado. Si nos da el mismo resultado, estamos hechos. Estamos hechos y el problema está resuelto, ¿vale? Entonces vamos a ver si eso se cumple. Entonces observe. ¿Cuáles son las funciones de los extremos? Pues tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. El primer extremo, el extremo de la izquierda, la función es menos x. Y la otra función, que es la del extremo derecho, es más, los voy a poner con el mismo colorcito. La del extremo derecho es x y la del extremo izquierdo es menos x. Y en ambos casos
x tiende a 0, allí no hay ninguna indeterminación ni nada, simplemente evaluamos y ambos límites nos dan lo mismo, 0. O sea que se cumple la segunda condición, miren. Las funciones g y h de los extremos tienen el mismo límite. Entonces hemos verificado las dos hipótesis del teorema de restricción. Cuando esas dos hipótesis se cumplen, el teorema dice que entonces el límite de la función del medio va a ser igual a ese límite que nos dio para los extremos. Entonces podemos concluir. Por tanto, o mejor dicho, por el teorema de restricción, se concluye que límite cuando x tiende a 0 por la derecha de ¿quién? De la función que quedó en el medio en la desigualdad, que es la función a la que le queríamos calcular el límite, insisto. Entonces nos queda x por seno de 1 sobre x. Y eso nos dará entonces el límite que nos dio de las funciones de los extremos. 0. Y problema resuelto. ¿Vale? Entonces, pequeño recapitulación del ejercicio. Aprovechamos las propiedades de la función seno para poder construir una desigualdad donde en el medio quede la función a la que le queremos calcular el límite y en los extremos pues unas funciones, las que salgan. Esas funciones debemos verificar que tengan el mismo límite. De ser así, el teorema de inmediato nos permite concluir que el límite de la función del medio también vale ese número que nos dio anteriormente. ¿Vale? Y eso sería básicamente lo que tendría que comentarles del teorema de restricción. Como les digo, aquí tienen otro ejercicio con x cuadrado coseno de 1 sobre x cuadrado que se puede resolver de la misma manera, ya que coseno también satisface estar entre menos 1 y 1. Entonces pueden proceder de la misma manera para resolverlo. Inténtenlo y pues si tienen alguna duda me comentan qué pasa. ¿Listo? Entonces por esta semana eso es todo. Revisen el video, revísenlo bien. Cualquier duda me comentan, ¿vale? Y pues nada, jóvenes. Eso es todo. Espero estén muy bien. Y nos vemos ya en una siguiente clase. Que estén muy bien.